Que Dios le bendiga. Quería invitarle a abrir su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Dice así la palabra de Dios: Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo que te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Vemos aquí en la palabra de Dios que el apóstol Pablo le da un consejo paternal a su hijo Timoteo. Y una de las cosas que podemos ver, que Pablo oraba por su hijo Timoteo, ¿no? Dice el versículo 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y de día. Sin cesar oraba el apóstol Pablo por su hijo Timoteo, su hijo espiritual. Así el Señor Jesucristo dice que intercede por nosotros delante de Dios. Qué bueno saber que tenemos una cobertura de oración, que hay gente que ora por nosotros, que Dios obra a través de la oración, Dios a través de su Espíritu Santo nos fortalece, nos levanta, nos anima, no solo cuando oramos nosotros a Dios, sino también la importancia de orar por otros y de que otros oren unos por nosotros. Por eso la Biblia habla mucho de comunicarnos, de estar juntos, de sobrellevar las cargas, de animarnos, de alentarnos, de orar unos por otros, de llorar con los que lloran, reír con los que ríen. La Biblia habla toma el ejemplo de un cuerpo para darle la importancia de estar unidos unos con otros en el espíritu, en el pensamiento, en el corazón, y sobre todo en los momentos de lucha y de prueba, ¿no? Por eso el apóstol Pablo tenía el deseo de verle, ¿no? Como dice el versículo 4, y tenía un afecto, ¿no? Y qué bueno que tener ese compañerismo entre nuestros hermanos en la fe, tener esa comunicación, esa amistad. Qué bueno es una palabra de aliento en un momento que estamos quizás desanimados. Qué bueno es pedir oración, pedir ayuda, pedir con quién hablar, sabiendo de que transitamos diferentes situaciones, pero que en la comunicación, en la comunión, en la amistad, en el compañerismo, en el afecto fraternal somos animados. Aquí el apóstol Pablo no solo que tenía un cariño porque era su hijo espiritual, que le había enseñado, lo había llevado en los viajes con él, sino se fortalecía también en la comunión, en la amistad, ¿no? Porque más allá de que el apóstol Pablo era tremendo hombre de Dios, también tenía tristezas, desánimos, y muchas veces se alegraba cuando sus compañeros de milicia los venían a visitar. Qué bueno es que nosotros no perdamos el contacto con la gente que amamos, con la gente de fe, con la gente que nos puede orientar cuando a veces estamos en confusión, a veces estamos abrumados, embotados. No nos encerremos, no nos aislemos. Tengamos esa sabiduría de cuando estamos en alguna crisis, buscar comunicarnos con alguien que sea de bendición para nuestras vidas, que sea de testimonio, que sea una persona que realmente tenga el carácter de Cristo reflejado en sus actos, en sus palabras y en sus obras, ¿no? Podemos ver que en el versículo 5 el apóstol Timoteo tuvo una buena enseñanza, ¿no? Su madre, su abuela le enseñaron a confiar en Dios, ¿no? Y eso es muy importante, que nosotros también podamos enseñar a nuestros hijos, en el caso de que tenga sobrinos, a confiar en Dios, ¿no? Yo hace unos días tenía a mi nieta con un sarpullido completo en todo su cuerpo, así que oramos y le animamos en fe que Dios iba a hacer la obra. Y rápidamente, más rápido de lo que quizás dan los diagnósticos los médicos, el Señor obró y comenzó a limpiar toda su piel, y así fortaleció la fe
de mi nieta aún siendo pequeña. Pero lo podemos hacer con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros sobrinos. Qué importante que los niños se críen en un hogar de fe, sabiendo que con Cristo todo lo podemos, ¿no? Aquí en el versículo 5 dice: trayendo a memoria la fe no fingida, una fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunices, y estoy seguro que a ti también, ¿no? Es una fe que le impartieron, una fe que fueron ayudando a que crezca en Timoteo a confiar en Dios, ¿no? Por eso el apóstol Pablo le daba un consejo, ¿no? Aquí en el versículo 6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mano, ¿no? Él, como padre espiritual, aconsejaba a su discípulo, que ya era un joven pastor, un anciano de la iglesia que estaba pastoreando y que tenía un desafío tremendo de llevar adelante una congregación, de enseñarle, de poder corregir lo deficiente y tantas otras cosas. El apóstol Pablo le quería aconsejar. Qué bueno que nosotros busquemos consejo y sepamos bien dónde buscamos el consejo, porque a veces buscamos un consejo en un lugar que no es el correcto o en la persona que no es la correcta. Busquemos un consejo en personas que demuestran que su vida está acorde con lo que creen. Entonces ese consejo siempre será centrado en la palabra y siempre seremos iluminados en el entendimiento a través de la sabiduría de mujeres y hombres de Dios que tienen comunión con Dios, que conocen la palabra, pero que también la viven. Y aquí le aconsejaba que avive el don, ¿no? El don que él tenía, ¿no? Recuerden que él era un predicador, ¿no? En el 4.14, el primera de Timoteo 4.14, habla aquí donde también le dice: no descuides, esto estamos hablando en 1 Timoteo 4.14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por imposición de manos del presbiterio, ¿no? Timoteo había sido ordenado, habían impuesto la mano sobre él para que él sea un predicador, un pastor, y le da otro consejo, dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ella, que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Cuál era el consejo que le daba? El consejo que le daba es que él no tuviera en poco su juventud, que él fuera un ejemplo en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza, que se ocupara de la lectura, de la exhortación, de la enseñanza, que se nutriera del conocimiento de Dios, de la relación con Dios, pero también que fuera cuidadoso de él mismo, porque sabemos que tenemos enemigos interiores y que necesitamos detectarlos para arrepentirnos y que no nos gobierne y nos domine. Por eso aquí en 1 Timoteo 4.16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Tené cuidado de lo que enseñás, tené cuidado de cómo te conducís. El apóstol Pablo le daba un buen consejo a su hijo Timoteo, ¿no? Y le decía: porque Dios no te dio un espíritu de cobardía. La Biblia dice que cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando tenemos a Dios, tenemos el Espíritu de Dios que mora en nosotros, y es un espíritu poderoso, ¿no? Que nos da poder para poder vencer los obstáculos, porque Dios nos fortalece, porque Dios nos da valor, porque Dios nos da fuerza, porque en Cristo todo lo podemos. Por eso le dice en el versículo 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Tenemos que fortalecer nuestra fe, confiar en Dios, tener la fe y la confianza en Dios y en sus promesas, porque eso nos va a hacer personas valientes. Dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder. Nos dio la capacidad dada por el Espíritu para levantarnos cuando estamos caídos, cuando estamos desanimados, para dar testimonio de Jesucristo, para poder hablar con valor sin avergonzarme del Evangelio. El Señor nos dio poder para que seamos testigos eficientes de que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres y que Jesucristo es el único camino que lleva a Dios, es el único camino que nos lleva a la eternidad con el Padre. Y nos dio también amor, ¿no? Dice, sino poder de amor y de dominio propio, ¿no? El Señor nos da el amor dado por el Espíritu y también nos da la capacidad de tener el dominio propio. ¿Para qué? Para abstenernos de lo malo, para tener el control de nuestro carácter, para tener la prudencia en lo que hablamos, para tener también el dominio propio en nuestra alimentación.
para tener el dominio propio y decir, esto no me conviene, aquí no voy a ir, ¿no? Como hablaba con un joven ayer, si vos vas a lugares donde sabés que está la tentación, no vayas. Tomá el dominio propio que el Espíritu Santo te da para poder huir de la tentación y saber que Dios quiere que nosotros podamos tener el control a través de mi comunión con el Espíritu Santo. Por eso dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tremendo, ¿no? La capacidad dada por el Espíritu Santo para que venzamos. Y terminando, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. No nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios. Demos testimonio, hablemos de Jesús, compartimos con la gente las buenas nuevas del Evangelio y no nos avergoncemos de dar el testimonio de que Cristo está vivo y aquel que le busca le encuentra, y que la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de cada una de ellas Dios nos va a librar. Las aflicciones son parte de la vida cristiana, pero Dios nos ayuda, Dios nos da la mano, nos levanta, nos anima, nos conforta. Levántate en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.